Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de charlas Pangea Responde, aquí en los estudios de grabación de Epifanía Marketing de Contenidos. En este caso vamos a estar hablando con el doctor Gerardo Tiesi, él es neurólogo, por lo que vamos a tratar de aprovecharlo en su sabiduría. Bienvenido, doctor. Gracias, ¿cómo estás? Encantado, gracias por venir. Bueno, conversábamos un poquito fuera de cámara toda la problemática del paciente que llega al consultorio atravesado por una situación que le desajusta un poco la casa. Hablamos un poco de eso, si nos puede contar cómo llega habitualmente la gente. Bien, respecto a esta patología, el motivo de consulta más frecuente es la pérdida de memoria. En general, no diría yo que le complica la casa en este momento, porque en general por ahí un alto porcentaje de las consultas se producen cuando aparecen recién los olvidos, en donde la persona todavía se puede manejar en forma independiente, ¿no? Tenés un porcentaje también de muchas consultas en donde no tienen nada, sino tienen miedo, o sea, aparece algún olvido y un poco la consulta surge para que digas que no tiene nada. Yo creo que ese es el sentido por el temor oculto a tener Alzheimer, en general fundamentado en que algún familiar tuvo Alzheimer en su familia, ¿no? Bien. Entonces, por eso. Y bueno, y tenés esos que sí a lo mejor alteran la casa, que sería el caso en el cual el deterioro es más marcado o bien aparecen síntomas de conducta, que es en general lo más estresante para el medio familiar. Claro. ¿En qué momento yo puedo darme cuenta si estos son justamente olvidos naturales o es un síntoma de una enfermedad más profunda? En general el corte estaría dado cuando el trastorno de memoria está interfiriendo en la vida diaria, es decir, que la persona ya no puede continuar haciendo algo que podía hacer. A veces esa cosa que no puede hacer es muy simple, no sé, una ama de casa a lo mejor que no recuerda cómo se hace una comida o no recuerda una receta. Pero hay personas con diagnóstico de Alzheimer que aún siguen trabajando. A ver, digamos, en general hay una redimensión internacional en cuanto al diagnóstico, o sea, el diagnóstico de Alzheimer reúne criterios consensuados internacionalmente por distintos grupos, en donde inicialmente cuando se comenzó esos criterios tal vez no eran muy abarcativos porque a lo mejor no se conocía tanto sobre la enfermedad de Alzheimer, entonces por ahí para tener el diagnóstico el paciente tenía que tener como bastantes síntomas. Hoy día se está buscando lo que se llama los marcadores biológicos. Marcador biológico sería algún elemento, algún análisis, alguna cosa que a vos te soporte el diagnóstico de Alzheimer cuando el paciente tiene pocos síntomas. Bien. Los marcadores biológicos son, o sea, toda enfermedad tiene un sustrato patológico, es decir, qué cosas hace que se exprese esa enfermedad, en este caso ese síntoma. En el caso del Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Huntington, todas esas, Bien. En donde la enfermedad neurodegenerativa se diría que es una enfermedad de proteínas, es decir, a una proteína que tenemos en el cerebro sufre una mutación y se transforma en anormal. Esa anormalidad expresa el síntoma que corresponde. En el caso del Alzheimer tenés dos proteínas anormales que son la proteína amiloide y la proteína tau. Entonces, uno de los marcadores biológicos, retomando la idea, es el dosar esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo a través de la extracción de una punción lumbar. Y el otro método es un método de imágenes que se llama PET con marcador amiloide. El PET es una tomografía de emisión de positrón en donde se le inyecta al paciente una sustancia y esa sustancia capta si hay amiloide depositado en el cerebro. Qué interesante. Entonces esos serían los dos marcadores biológicos en donde uno los utiliza para pacientes a lo mejor iniciales o pacientes en donde puede haber cierta duda respecto al diagnóstico, pues suponte que tiene antecedentes de una patología psiquiátrica o depresión de muchos años, en donde puede existir la alternativa de que haya algún trastorno de memoria asociado y que sea más que nada relacionado con su enfermedad psiquiátrica y no por una enfermedad primaria de la memoria. Bien. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos la confirmación por alguna de estas vías, comienza la parte del tratamiento. ¿Qué puedo esperar yo del tratamiento?
Digamos, la confirmación no sería exactamente por esas vías porque no son prácticas hechas de rutina, ¿está? O sea, la escala habitual es el interrogatorio, el examen neurológico, el descartar que exista otra causa que pueda dar la pérdida de memoria, sea quirúrgica o clínica. El paciente tiene que tener una evaluación cognitiva en donde se evalúa o se cuantifica la pérdida de memoria, porque si no queda solo con el relato del paciente, Claro. donde vos le das un puntaje y ves si está dentro del rango anormal, y después tiene que tener una imagen, que es algo que se utiliza, es la resonancia magnética, en donde se evalúa si existe o no atrofia cerebral. Con todo eso vos llegás a un criterio diagnóstico, ¿no? Bueno, y después de allí, bueno, se plantea, si el diagnóstico es de enfermedad de Alzheimer, se plantea un tratamiento, ¿no? El tratamiento sería, por un lado, el farmacológico, por el otro lado, la rehabilitación cognitiva, y bien, la estimulación general, ¿no? ¿Van sí o sí de la mano o se puede dar una sin la otra? Se sugiere que vayan de la mano. En general, los pacientes aceptan absolutamente un tratamiento farmacológico en general, y todo el resto depende del caso, no todos lo aceptan. Bien, no se adaptan, digamos. No lo aceptan porque consideran, en general siempre hay una cuestión en donde, como el trabajo de estimulación cognitiva a veces es un trabajo de consultorio, en general la idea es que el trabajo sea individual, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes leves en donde vos tenés que abordar el problema puntual que padece ese paciente, y en el grupo por ahí se disipa un poco porque en general es muy difícil armar un grupo exactamente homogéneo en cuanto al deterioro, ¿verdad? A veces incide también el nivel de escolaridad, que hace que uno tenga una mejor respuesta en un dominio que en otro. Entonces, muchos lo ven como que es un tema de como si estuvieran yendo a una escuela, es decir, que sea una cosa muy primaria, y entre comillas, psicológicamente se sienten humillados. Entonces, obviamente, si cualquier tratamiento que vos plantees y genera rechazo al asistir a ese tratamiento, obviamente no va a ser muy exitoso, que digamos, ¿no? Claro. O sea, hay que forzarlo ahí. Bien, entonces por eso, bueno, necesitamos siempre el apoyo del grupo familiar. Siempre necesita el grupo familiar que sustente, ¿no? Pero, a ver, si el paciente lo rechaza, tampoco el grupo familiar va a poder hacer mucho, porque no lo puede llevar obligado o a la rastra, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo podemos llegar a una detección, digamos, temprana, lo más pronto posible a la enfermedad? Bueno, la detección temprana surge de que la persona consulte apenas aparecen los síntomas. En general, en promedio, la consulta se genera después de 2 a 3 años que la persona tiene síntomas, promedio 2 años. O sea que en principio, como son olvidos a lo mejor que suceden de tanto en tanto, nos llama mucho la atención, entonces se va disipando la consulta. Entonces el diagnóstico fundamental es la consulta más temprana, que el médico analice si ese síntoma de olvido puede estar sugiriendo una situación patológica y complete los estudios para el diagnóstico. Los estudios que hacemos, ya te comenté cuáles eran. Lo que tenemos que aclarar por ahí a la gente es que no hay un análisis específico que diga tener Alzheimer sí o no, positivo o negativo, como un VIH o como una glicemia elevada para un diabético. O sea, eso no existe. Entonces el diagnóstico surge un poco de la suma de los distintos elementos que se hacen y del análisis del síntoma de ese paciente puntual. Bien, ¿y qué pautas de alarma le podemos dar a la gente para que sepan, digamos, que se encuentran con esto, por lo menos deberían hacer una consulta? Y el olvido tiene, como te dije antes, que afectar en parte su desempeño, es decir, que esa persona por su problema de memoria no puede a lo mejor hacer lo mismo que hacía antes, y luego que el síntoma sea sostenido en el tiempo, es decir, que ese olvido aparezca todos los días en muchas situaciones, no que sea un hecho aislado, ¿no? No sé, a veces es muy común
las consultas de personas jóvenes por alguna cosa de preocupación, que en realidad es una cosa más subjetiva, no sé, muchas veces es como que fueron de viaje y a lo mejor la persona que compartió el viaje recuerda en detalle determinado itinerario y esa persona no, entonces ya cree que tiene problemas de memoria o cosas por el estilo. Si bien es real que ahora se define lo que se llama deterioro subjetivo de memoria. A ver, como diagnóstico digamos, fueron pasando distintos tipos de terminologías para definir esto. En realidad la palabra demencia, que sería la más popular, es como que se ha dejado de usar en cualquier clasificación. Se fue cuestionando un poco, o sea, primero surge un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo Europeo, en donde redefine el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, porque los criterios que se utilizaban son los del Manual de Psiquiatría americano, en donde diagnosticaba a personas que ya tenían un deterioro más avanzado. Entonces ese grupo de trabajo lo definió como enfermedad de Alzheimer en cuanto al diagnóstico. Luego la Academia Americana de Psiquiatría redefine los criterios de su manual y habla de deterioro menor o deterioro mayor. Para la otra nomenclatura sería lo que se llama deterioro cognitivo leve o ya enfermedad de Alzheimer. En cambio, en el manual de psiquiatría sería deterioro menor o deterioro mayor. Para el caso es lo mismo. Lo que voy es que se saca un poco la idea de la palabra demencia por el tema, a veces tiene una connotación peyorativa o como locura o una cosa que tal vez debería ocultar. Es solamente una asociación de palabras. Entonces, dentro de eso, a mí me ha tocado a lo largo de los años ver pacientes que a lo mejor consultan una vez por olvido, si vos le haces toda la evaluación no le encontrás nada, a los años a lo mejor consulta otra vez, tampoco le encontrás nada y finalmente después de determinado tiempo tiene el diagnóstico de Alzheimer. Entonces, a partir de hace 2 años se define algunos criterios que se llaman deterioro subjetivo de memoria, que sería la persona que nota que tiene algún cambio en su desempeño, pero que la medicina no lo puede constatar, claro. Esos serían candidatos a que se siga en el tiempo, pero tampoco podemos aportar demasiado. No podemos aportar demasiado porque, a ver, el tema siempre surge que el Alzheimer no se cura. Entonces, vos decís, ¿cómo puedo hacer para hacer una detección precoz? Sí, vos lo podés diagnosticar apenas aparecen los síntomas, podés iniciar un tratamiento en ese momento, pero como no hay tratamientos que curen, tampoco vas a cambiar tanto el panorama, ¿no? Y bueno, tampoco hay un análisis, porque a partir por ahí hay determinadas formas de Alzheimer que son las formas hereditarias, como de la película esa Alice que ha sido popular, en donde ahí podés hacer un estudio genético, porque es una enfermedad dominante. Entonces, por ahí que una persona tenga un gen anormal, ¿de qué le sirve si uno puede hacer una modificación del gen o curarlo o tratarlo para evitar que en su momento exprese la enfermedad, ¿no? Bien, una vez que, bueno, digamos, tenemos una persona que está diagnosticada correctamente, ¿cómo son las etapas de la patología? A ver, a mí no me gusta hablar de eso de etapas porque no es que hay un patrón de primero, segundo, tercero, leve, moderado, severo. O sea, la severidad obviamente que como la enfermedad es de curso progresivo, el paciente va empeorando y la severidad nosotros la medimos a partir de determinados puntajes en pruebas cognitivas en donde está estandarizado que hay un corte de tal puntaje, leve, moderado, severo. Pero en realidad sería, en cada etapa hay mayor repercusión en la actividad de la vida diaria. Entonces esa persona cada vez puede hacer menos cosas por sí misma y necesita mayor asistencia. Claro, a ver hasta dónde se le impide su día a día normal. Exacto. Bien, esta asistencia, bien, a veces puede darse en cosas sencillas como ayudarla en su rutina o acompañarla a determinadas actividades, pero luego también puede hacerse una cosa de una dependencia plena, es decir, que sin una asistencia no pueda subsistir la persona. Y seguro, una etapa severa es así. La etapa severa no es,
la etapa en donde la persona está postrada en una cama, que a lo mejor está muchísimos años en esa situación, sino que en donde ya no puede valerse por sí misma, ni siquiera para a lo mejor orientarse dentro de los ambientes de la casa o encontrar el baño, o a veces tampoco controla sus esfínteres. Claro. Entonces ahí ya está en una etapa severa. Y una etapa leve, a lo mejor la única asistencia que necesita es que a lo mejor no puede manejar las cuentas de su casa o manejar su sueldo, su jubilación. Bien. Bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para ver qué mensaje podemos darle a quien nos está viendo en este momento. ¿Qué podemos hacer? Sí, el mensaje tal vez sería, bueno, que las personas por ahí desarrollen su cerebro mediante la estimulación. La estimulación lo logra el aprendizaje de cosas que no sepan, o sea, hacer un curso de cualquier cosa, sea más teórico como sea también manual. O sea, eso ejerce un estímulo, que es el concepto clásico de lo que genera el aprendizaje en la escolarización, que es la plasticidad neuronal. Segundo, tal vez no generar tanta preocupación con el diagnóstico, porque hoy día bueno, se puede hacer un diagnóstico tempranamente porque la gente está bastante informada del tema y por ahí acude a la consulta. Y tercero, que tener la expectativa, bueno, hay millones de estudios clínicos en el mundo con fármacos, o sea, toda la línea de investigación hoy día en cuanto al tratamiento se llama agentes modificadores de enfermedad. Eso sería que ya se está buscando medicamentos que actúan sobre el mecanismo de enfermedad y no sintomáticamente. Entonces, si bien todavía no hay ninguno que ha sido absolutamente exitoso y que esté comercializado, tal vez no sea lejano que aparezca alguno de ellos. Entonces, en la medida que surja alguno de esos agentes, uno pueda controlar la enfermedad de otro modo. Perfecto. Bueno, entonces, doctor, podemos decir que podemos abordarlo entonces de manera temprana, si lo encaramos sin miedo y si hay uno de estos síntomas de olvido, poder hacer la consulta rápidamente. Tal cual. Eso por un lado, sí. Bien, y el tema de la plasticidad, repetimos, entonces está bueno, todo el tiempo estar aprendiendo cosas. Eso es lo que, digamos, en un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard, es la única actividad, llamémosle, que ejerce estimulación cognitiva. El aprender algo que vos no sepas hacer. Por eso está bueno, por ejemplo, ahora acá en Rosario funciona en la UNR, la Universidad para Tercera Edad, en donde la gente puede asistir a cursos que no tienen una connotación exigente en cuanto a exámenes y cosas, pero de distintas áreas, en donde también influye cuál es tu voluntad o cuáles son tus gustos, porque no vas a poner a la persona a estudiar algo de lo cual no le interese. Entonces se puede elegir en una amplia gama de oportunidades. Es una actividad interesante, lo lleva Elida Penesino adelante y bueno, nos ha contado que tiene un éxito y quedan rápidamente todos los años sin cupos. Sí, la gente va cambiando de curso anualmente, sí. También, bueno, invitamos a la gente a las actividades que ofrece también la Universidad Católica, que tiene una agenda anual para adultos mayores. Por allí acá abajo podemos poner información al respecto.